El domingo 15 de junio, en el estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, en el mismo recinto que será sede del partido número 1000 de la Copa del Mundo, apenas 5 días después, Yasin Ayari entró al campo con la camiseta de Suecia y marcó 3 goles contra Túnez, un hat-trick. El detalle que convierte ese hat-trick en algo más que una estadística es que el padre de Ayari es tunecino. El jugador que nació en Suecia y que se formó en la cantera del Häcken fue criado con las dos culturas, con los dos idiomas, con el afecto por los dos países, y el domingo metió 3 goles en la red tunecina, el primero en el minuto 7, el segundo antes del descanso, el tercero en el minuto 96. Túnez, que había llegado a este torneo con la ilusión de avanzar de la fase de grupos por primera vez desde 1978, terminó el partido 5-1. Fue uno de los peores resultados en la historia de la selección, y antes de que los jugadores tunecinos terminaran de cambiarse en los vestuarios del BBVA, la Federación Tunecina de Fútbol ya había tomado una decisión que ningún organismo rector de ningún fútbol del mundo quiere tener que tomar mientras su torneo más importante todavía está en marcha. Despidieron al técnico. Sabri Lamouchi se convirtió en la primera víctima oficial de la Copa del Mundo 2026, el primer entrenador en ser expulsado mientras el torneo todavía respira. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Hablemos primero del partido, porque el 5-1 de Suecia contra Túnez no fue una derrota con circunstancias atenuantes, fue un derrumbe casi total desde el primer minuto. Ayari abrió el marcador en el 7, Alexander Isak amplió con un gol en el 30 que fue una clase magistral de movimientos sin balón y definición. Víctor Gyökeres, que llegó a este torneo como uno de los delanteros más en forma del planeta, después de su temporada monstruosa con el Sporting de Lisboa y su fichaje por el Barcelona, marcó en el 59. Túnez descontó con un gol de Omar Rekik en el 43, que fue el único momento del partido en el que la selección africana pareció creer que era posible hacer un partido digno. En el tiempo añadido, Ayari completó su hat-trick. 50.987 personas en el estadio. El marcador, 5-1. Vale la pena hablar de Suecia también, porque este resultado no es solo la historia de un fracaso, es también la presentación de una selección que llega a este torneo con más argumentos de los que la mayoría de los pronósticos le daban. Isak, el delantero del Newcastle, es uno de los atacantes más completos del fútbol europeo actual. Gyökeres, después de su temporada histórica en el Sporting de Lisboa que lo llevó al Barcelona, llega en el mejor momento de su carrera, y Ayari, el héroe del día, es un mediocampista con calidad técnica suficiente para jugar en cualquier liga de primer nivel europeo. Suecia estaba en el grupo F, que también incluye a Japón y Países Bajos, y con este resultado se colocó como favorita para avanzar de ronda con comodidad. Lo que hizo más difícil de asimilar la actuación tunecina no fue solo la derrota, fue que Ayari, el jugador que hizo más daño, tiene sangre tunecina. En el fútbol existen esas historias con frecuencia. El jugador que, por circunstancias del destino migratorio de su familia, termina vistiendo la camiseta del país adoptivo y no del de sus raíces. Ayari fue internacional con Suecia desde las categorías inferiores. Eligió Suecia. Y el domingo marcó 3 veces contra la selección de su padre. El fútbol tiene esas ironías que ningún guionista de ficción se atrevería a escribir porque sonarían demasiado elaboradas. Y esa ironía se convirtió en el remate de una noche que Túnez querrá olvidar cuanto antes. La Federación Tunecina publicó en su cuenta oficial de Instagram un comunicado que no dejó lugar a ambigüedades. Se ha llegado a un acuerdo oficial para destituir al técnico Sabri Lamouchi. Se están ultimando los planes para designar a Monder Kebayer como entrenador del equipo nacional de forma interina. Lamouchi había sido nombrado técnico en enero de 2026, 5 meses, 5 partidos, un solo partido oficial de Copa del Mundo y 2
Su único triunfo al mando de la selección fue una victoria por 1-0 contra Haití en un amistoso de preparación. El hombre que fue despedido había pasado años trabajando como técnico de clubes en Europa y Oriente Medio después de su anterior etapa como seleccionador de Costa de Marfil en el Mundial de 2014, donde también quedó eliminado en fase de grupos. Llegó a Túnez en enero con el objetivo de llevar al equipo más allá del grupo por primera vez en 48 años. Duró 5 meses, y ahora el que asume la responsabilidad de salvar lo que queda del torneo es Monder Kebayer, quien ya dirigió a Túnez entre 2019 y 2022, incluyendo su participación en Qatar 2022, donde los tunecinos también quedaron eliminados en primera ronda. Y hay otro elemento en la historia de Lamouchi que merece mencionarse. Lamouchi fue nombrado técnico de Túnez en enero de 2026, apenas 5 meses antes del inicio del Mundial. En esos 5 meses dirigió 5 partidos, ganó 1, perdió 3 y empató 1. Llegó al torneo con una preparación que la mayoría de los analistas tunecinos ya calificaban como insuficiente. Y la federación que lo nombró con tan poco tiempo de anticipación es la misma que lo despidió un día después de su primer partido oficial. Esa cadena de decisiones, nombrar a un técnico sin margen suficiente de trabajo previo al torneo más importante del ciclo, es también una forma de llegar al mundial sin estar listo. Túnez pagó ese precio con el marcador más doloroso de su historia reciente. Y aquí viene el dato histórico que coloca a Lamouchi en una lista que nadie desea integrar. Los entrenadores despedidos durante el transcurso de un mundial son extraordinariamente raros. No es algo que ocurra en cada torneo, pero no es la primera vez que ocurre. El antecedente más famoso de la era moderna del fútbol es Julen Lopetegui, que en 2018 fue destituido por la Federación Española 2 días antes del primer partido de España en el Mundial de Rusia, después de que se anunciara su fichaje por el Real Madrid sin haber consultado a la federación. Ese caso ocurrió técnicamente antes del inicio del torneo, aunque con apenas 48 horas de margen. Dentro del torneo propiamente dicho, el precedente más cercano viene de Francia 98. Cuando en el mismo torneo, 3 selecciones tomaron la decisión extrema de cambiar de técnico con la copa en curso. Túnez fue una de esas 3, cuando destituyó a Henrik Kasperczak, después de perder sus 2 primeros partidos frente a Inglaterra y Colombia. Corea del Sur hizo lo mismo con Cha Bum-kun en ese torneo, y hay un brasileño en esa lista, lo que conecta ese antecedente de 98 con la historia del fútbol latinoamericano de manera muy directa. Lo que todos esos casos tienen en común con el de Lamouchi en 2026 es la misma lógica de fondo, un resultado tan inaceptable que la federación tomó la determinación de que era mejor el caos de un cambio de técnico en pleno torneo que la continuidad con quien acababa de protagonizar ese resultado. Kebayer conoce al plantel, conoce los jugadores que han continuado desde Qatar 2022 y conoce el ambiente dentro de la selección. Eso es su mayor ventaja. Su mayor desventaja es exactamente la misma de siempre en estas situaciones: el tiempo. No hay tiempo para implementar cambios tácticos profundos. No hay tiempo para recuperar la confianza de jugadores que acaban de vivir uno de los peores 90 minutos de sus carreras. La pregunta que ese tipo de decisión siempre genera es la misma: ¿sirve de algo cambiar el técnico en estas circunstancias? La historia dice que raramente. Cuando Túnez destituyó a Kasperczak en 98, la selección empató 1-1 el partido siguiente contra Rumanía y terminó eliminada de todas formas. El cambio de técnico en medio de un torneo es casi siempre una decisión de política interna de la federación, más que una estrategia deportiva genuina. Sirve para mostrar que alguien respondió, pero las 2 semanas que quedan para los siguientes partidos hacen que cualquier cambio de fondo sea muy difícil de implementar. El grupo F queda así con Suecia como líder con 3 puntos y el marcador a favor. Japón y Países Bajos empataron 2-2 en un partido que también generó mucho debate, con Japón marcando un gol tardío para empatar ante una selección neerlandesa que jugó sin Xavi Simons ni Matthijs de Ligt por lesión. Túnez está en el fondo del grupo con 0 puntos y una diferencia de goles de -4. Para avanzar necesitaría ganar los 2 partidos restantes y esperar que Suecia tropiece. Es una posibilidad matemática, no una posibilidad real. Y mientras eso pasaba en Monterrey
el domingo. En la Ciudad de México había otra historia que conecta con el Mundial de una manera completamente distinta. Guillermo Ochoa, el portero histórico del Tri y del Club América, dio declaraciones después de la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural que generaron mucho debate entre la afición nacional. Ochoa, que cumplirá 41 años en julio, reconoció que ve cada vez más cerca el adiós al fútbol profesional. Sus palabras fueron directas sobre la posibilidad de que este mundial, su sexto, el torneo que disputó por primera vez en 2006 y en el que hizo historia con sus atajadas en 2014 que lo convirtieron en figura global del puesto, sea su última participación no solo en una Copa del Mundo, sino probablemente en el fútbol profesional en general. Ochoa llegó a este torneo como suplente de Raúl Rangel, el portero que Javier Aguirre eligió como titular. El partido inaugural contra Sudáfrica fue, en términos futbolísticos, exactamente lo que Aguirre esperaba que fuera: una victoria trabajada, sin brillo pero con resultado. El 2-0 es el marcador perfecto para abrir un torneo en casa, y Rangel respondió bien en los momentos que lo necesitó, pero Ochoa, que estuvo en el banco viendo ese partido desde el principio hasta el final, es la presencia más cargada de historia que tiene este torneo para México. El hombre que en 2014 detuvo lo que parecía imposible contra Brasil, el hombre que en 2018 mantuvo a México con vida en la fase de grupos, el hombre que en 2022, ya en el ocaso de su carrera según todos los pronósticos, seguía apareciendo en los momentos más importantes. Y si este es su último mundial, si la Copa del Mundo de 2026 en el Azteca es el cierre de ese capítulo, lo que queda es una carrera que pocas veces tiene el privilegio de cerrarse en casa, en el estadio que más lo quiso, con la afición que más lo siguió. Ochoa ha dicho en entrevistas previas que le gustaría retirarse vistiendo la camiseta del Club América, el equipo donde creció y al que regresó después de sus años en Europa. Si este mundial es su último, se retirará como uno de los porteros más grandes en la historia de México y como uno de los pocos en el mundo que puede decir que jugó 6 Copas del Mundo. Los dos casos, el de Lamucci despedido en medio de la noche después de un 5-1 y el de Ochoa hablando del final de una carrera con calma y con agradecimiento, son las dos caras del deporte en su versión más humana. El fútbol a este nivel produce triunfos y fracasos con una rapidez que ninguna otra industria equipara. En 24 horas, un técnico puede pasar de ser el estratega de una selección a ser el hombre que llamó a la puerta equivocada en el momento equivocado. Y un portero legendario puede pasar de ser el titular inamovible a contemplar el final desde el banco con la misma dignidad con la que jugó. Esas historias conviven en el mismo torneo, siempre lo hacen. Y ahora las preguntas para los comentarios. La primera, ¿crees que Túnez tomó la decisión correcta al destituir a Lamucci después de un solo partido? ¿O crees que deberían haberle dado al menos otra oportunidad antes de tomar esa medida tan drástica? La segunda, Ochoa está viendo el final de su carrera desde el banquillo del mundial más importante de su historia como portero. ¿Crees que Aguirre debería haberle dado más espacio en este torneo? ¿O la decisión de darle la titularidad a Rangel fue la correcta para el Tri? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito de esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.